Bien, pues nos sentamos y ahora pues vamos a tener la lectura de la Santa Palabra del Señor. Vamos a leer en Jeremías, en el capítulo 34. En el capítulo entero. Y dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: Así ha dicho Jehová: He aquí, yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, y la quemará con fuego. Y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Con todo eso, oye palabra de Jehová a Sedequías, al rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti: no morirás a espada. En paz morirás. Y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti, y te endecharán diciendo: ¡ay, Señor! Porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, el rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Azeca, porque de las ciudades fortificadas de Judá, éstas habían quedado. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos sus hermanos como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: Al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido. Le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron, ni inclinaron su oído. Y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Y habíais hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano, y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada, y a la pestilencia, y al hambre, y os pondré por afrenta a todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por en medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, que pasaron por entre las partes del becerro. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las aves de la tierra. Y a Sedequías, el rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia que se ha ido de vosotros. Y aquí mandaré yo, dice Jehová, y os haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá, hasta no quedar morador. Amén
y el Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues que desde este capítulo que acabamos de leer comienza una nueva sección del libro del profeta Jeremías. Una sección que va desde aquí, el capítulo 34, decimos, hasta el capítulo 39. El 39, pues, concluiría con la caída de Jerusalén a manos de Nabucodonosor y de las tropas de Babilonia. Entonces vemos que esta sección, pues, que sigue a la anterior, lo veíamos, el libro de la consolación, del capítulo, pues, 29 hasta el 33, pues esta nueva sección está narrando los días anteriores, los días previos a esta caída de Jerusalén, y pues en particular pues se centra en el papel que tuvo Jeremías hasta esa caída y aún más allá. De manera que vemos que el Señor, a pesar de todas las dificultades y todas las aflicciones que tuvo que pasar, el Señor guardó y preservó a su siervo, a Jeremías, de manera que el pueblo estuvo recibiendo palabra del Señor, aún pues, por así decirlo, hasta el día anterior de la caída de Jerusalén. El Señor es fiel y estaba enviando a su siervo el profeta. Lo había hecho pues repetidas veces, a él y a todos sus siervos, los profetas, levantándolos y enviándolos desde temprano y sin cesar, como es la frase que aparece en el libro, hasta pues el mismo día prácticamente en el que cayó la ciudad. El Señor es fiel. El Señor daba la palabra para que, si el pueblo pues oía y escuchaba la palabra del Señor, aunque pasaran con el juicio, pues serían preservados de muchos males. Sin embargo, pues vemos la desobediencia del pueblo fue completa, a pesar de las apariencias que puntualmente podrían darse. Y aquí pues tenemos una de estas aparentes obediencias del pueblo. Bien, pues hemos hablado de Jeremías, de este capítulo, y en los capítulos sucesivos se va a centrar entonces del papel del profeta en estos días previos a la caída de Jerusalén. El otro actor que aparecerá en estos capítulos es el rey Sedequías. El rey Sedequías, que, bueno, pues si Jeremías era el que traía la palabra de parte de Dios, Sedequías era el responsable de recibirla y de ponerla por obra. Sin embargo, no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Pues vemos una respuesta de ello en el capítulo 38, en el versículo 19, cuando dice: y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Sin embargo, no la escuchó. ¿Por qué? Porque tenía miedo a los judíos. Y bueno, pues poniéndolo esto en un sentido más general, tenía miedo a los hombres. Vemos aquí las consecuencias de tener miedo o temor a los hombres, más que de Dios. El temor a los hombres es un lazo. Siempre hay que ser precavido o tener precaución. El Señor nos dice que hemos de ser, pues, astutos, como serpientes, ¿sí? Pero una cosa es eso, otra cosa es tener temor de los hombres y no hacer nuestro deber para con Dios por ese temor, por ese miedo.
De esa manera, por lo tanto, ese temor se convierte en un lazo. Un lazo, por lo tanto, se convierte en una piedra de tropiezo. Y el Señor Jesús ya lo decía en los Evangelios, que no tenemos que tener miedo a los hombres, sino tener miedo más bien a aquel que tiene la potestad de echar vuestras almas en el infierno, es decir, de Dios. El temor de Dios en nosotros ha de pesar mucho más que el temor de los hombres. Hemos de estar tan familiarizados, hemos de estar tan imbuidos, hemos de estar tan llenos del temor del Señor, que llegado el caso, una situación problemática, una situación pues de peligro, pues el temor del Señor pese más en nosotros que el temor de los hombres. El Señor es bien claro en la palabra. Nos dice que hemos de temer al Señor. El Señor, a Él sea vuestro temor. Él sea, pues, vuestro temor. De manera que puedan decir de nosotros lo mismo que decían de los patriarcas, ¿no? Que conocían a Dios como el temor de Isaac, el temor de Jacob, porque era el Dios que ellos temían. Por lo tanto, hemos de temer al Señor. Y vemos aquí entonces en esos capítulos el temor, la debilidad de Sedequías y las consecuencias que no fueron solamente para él, sino también para el pueblo, porque el pueblo también iba a conocer entonces el desastre por la desobediencia del pueblo, del dirigente, del rey, como no puede ser de otra manera, porque pues los pueblos, las naciones también forman un cuerpo, una unidad delante de Dios, y un cuerpo moral, por supuesto, no es un cuerpo espiritual, no es un cuerpo, digamos, físico, pero sí es una entidad, digamos, una unidad, y pues el Señor también pues se trata con este cuerpo en función también del comportamiento, de la respuesta a su palabra de sus cabezas, de sus dirigentes, de sus reyes o de los que están en eminencia. Entonces las consecuencias no solamente fueron para él, también para todos los que estaban debajo de él, como también pues esto es así siempre. Con todo, pues vemos las consecuencias. Este capítulo, los primeros versículos nos están hablando de las consecuencias. Así está pues ya preveyendo el final. Dios iba a estar dando palabra por medio de Jeremías de lo que pues tenía que hacer Ezequías para ser librado, pero con todo y con eso ya le está anunciando aquí el resultado. En el versículo 2 dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemará con fuego, y no escaparás tú de su mano. Curiosamente ya veremos cómo él intentó huir en el último momento, sino que ciertamente serás apresado, en su mano serás entregado, y vemos, tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia. Y aquí, pues, conociendo el final de la historia, aquí ya se deja entrever una parte de la historia de Sedequías cuando está hablando de los ojos, porque Nabucodonosor iba a sacar los ojos a Sedequías. Lo último que vería él con sus ojos sería a sus hijos degollados por Nabucodonosor delante de la presencia de Sedequías, y acto seguido le sacó los ojos. No es pequeña cosa. No es pequeña cosa el juicio y el castigo de Dios. Esto podría habérselo evitado Sedequías si hubiese hecho caso, atención a las palabras de Dios. Si él hubiera pues tomado el nombre de Dios por encima de toda otra consideración y hubiera hecho frente a la oposición, que seguro que habría oposición de parte de los judíos o de otros. Sin embargo, apoyarse en el Señor para hacer frente a todo tipo
de oposición o pues de guerra que se le pudiera hacer, ¿verdad?, por seguir al Señor. Con todo y con eso, a pesar de todo, el Señor fue misericordioso con él, porque vemos que con todo y con eso vemos muestras de su misericordia para con él. Vemos en el versículo 4 y 5, dice: con todo eso oye la palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá, así ha dicho Jehová acerca de ti, no morirás a espada, con lo cual no iba a morir. Dice: en paz morirás, y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti y te endecharán diciendo: ay Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Con lo cual vemos que con todo y con eso, pues él recibió bienes de parte de Dios, un bien de parte de Dios, la bondad de parte de Dios. De alguna manera aquí, pues los futuros judíos, los habitantes de Jerusalén, estarían honrando la memoria de Sedequías, porque pues ya decimos que él no había sido tan perverso como otros que lo habían precedido en el trono. Ya veremos cuando el rey Joacim, por ejemplo, rasgó los rollos de la palabra de Dios, por no hablar de Manasés, por no hablar de otros que habían precedido en el trono de Jerusalén, ¿verdad? Él no había sido pues tan perverso, pero vemos que su obediencia no fue completa, no fue perfecta, y no fue perfecta porque estuvo mezclada con el temor de los hombres. Y vemos aquí un ejemplo de esto. Vemos aquí un ejemplo en lo que sigue. En este pacto, digamos, nacional, un ejemplo del pacto nacional también, cómo pues se hizo eso en el templo, pues a través de las autoridades, del rey, de los nobles, de los príncipes, con una ceremonia, pues en concreto vemos que aquí dice del versículo 18, esta ceremonia se hacía pues descuartizando o dividiendo los cuerpos de los animales sacrificados, y entonces los que celebraban el pacto pasaban por en medio con unas antorchas. Ya lo hemos contado, esta es la ceremonia del pacto que leemos en Génesis capítulo 15, y aquí en el versículo 18 también: entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto, que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellos. Y vemos pues los príncipes de Judá, los príncipes de Jerusalén, los oficiales, los sacerdotes, las autoridades, y por lo tanto, y en ellas representado el pueblo. Bien, pues vemos cómo hay un pacto solemne en el templo de Dios, hecho por el rey y las autoridades. ¿El pacto en qué consiste? Pues el pacto consiste en que la gente adinerada o la gente con posición iba a soltar, a dar libertad a los siervos, es decir, a los esclavos hebreos. Es lo que empezamos allá a leer a partir del versículo 8. El pacto de todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, y que ninguno usase a los judíos sus hermanos como siervos. Esto, por supuesto, se tiene que entender en el contexto de la ley de Dios dada por Moisés, que leemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 21, que no se podía esclavizar a un judío, a un hebreo, de por vida. Un hebreo pues podía a lo mejor encontrarse con situaciones económicas desfavorables, o pues una adversidad, encontrarse momentáneamente en la ruina, y entonces, para salir del paso, ofrecerse como siervo a un señor que le pudiera pues mantener a él, en el caso también a su familia, ¿verdad? Pero esto, ya decimos, no era de por vida, porque en Éxodo 21 vemos, era por 6 años, y al 7.º año lo tenía que dejar libre. O
Solamente pues si el siervo pues se había encariñado con el Señor y dice, no, yo no saldré de la casa de mi Señor, yo voy a continuar como siervo, entonces le harían con una señal en la oreja, y entonces él sería su siervo para siempre. Pero dejado esta excepción, por ley del Señor, tenían que ser libertados al cabo de 7 años. Y entonces vemos cómo la ley de Dios cayó en el olvido. Como la ley de Dios, esa ley que leemos en Éxodo, en Deuteronomio, pues no se cumplía. Como no se cumplía también todas las mandamientos acerca de la idolatría, ¿verdad? De lo que se tenían que hacer a los idólatras. Y tantas cosas. Las leyes que el Señor dio, el pueblo las dejó caer, se olvidó de ellas. El resultado, ¿sería bueno para el pueblo? ¿Sería bueno, por tanto, para la nación? Al contrario, se apartaron de las leyes justas que dio Dios. Y entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que en la sociedad de Israel, que tenía que ser un reflejo del reino de Dios, pues no se diferenciaba en nada del resto de las naciones, en las cuales pues estaban los señores y estaban los esclavos de por vida. Bien, ellos, se nos dice que se arrepintieron de ello. Les promulgaron en libertad, pero vemos que después, versículo 11, se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. ¿Por qué eso? Los dejan en libertad y después van y se arrepienten y los vuelven otra vez a encontrar por la calle y dicen, tú, que tú eres mi siervo, ven aquí otra vez a servirme como esclavo. ¿Por qué eso? Pues encontramos entonces en el versículo 22. He aquí mandaré yo, dice Jehová. Está hablando de Nabucodonosor y del ejército de los caldeos. Y los haré volver a esta ciudad. Es decir, que los habían rodeado y la ciudad estaba en estrecho. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron un pacto muy solemne, muy bonito, una gran ceremonia de volver a hacer lo que siempre tenían que haber hecho. ¿Verdad? De entonces empezar otra vez a obedecer. Y bien, pues entonces son librados. ¿Y qué es lo que hacen? Lo primero que hacen entonces es arrepentirse y volver a tomar para sí otra vez a los siervos. Vemos la tremenda hipocresía. Vemos la tremenda hipocresía de estar obedeciendo, que querer servir al Señor de esta manera. De querer solamente servir al Señor cuando me van mal las cosas. Y entonces hago compromisos que después, si salgo y estoy bien, no voy a cumplir. Si estoy, por ejemplo, enfermo, pues entonces hago una serie de compromisos con el Señor. Y después que el Señor me recupera la salud, no los voy a cumplir. O pues encontrarme en una situación de grave perjuicio para mí o para mi familia. Y entonces, Señor, yo voy a empezar a asistir a la congregación, voy a reunirme, voy a leer la Biblia cada día, voy a diezmar, voy a incluso ofrendar más, voy a hacer 1001 cosas. Y después que uno ha sido librado, no las cumple. Porque entonces esto vemos que es querer servir al Señor pues solamente a conveniencia, solamente por la conveniencia de uno, simplemente por el propio interés. El propio interés. Y evidentemente que cuando clamamos al Señor para salvación tenemos un interés personal. El interés personal es ser perdonados por los pecados. El interés personal es no ser condenados por los pecados cometidos. El interés personal es recibir una nueva vida en la cual el Señor nos libre de todo lo que hemos hecho. Ese es el interés en la verdadera conversión. Pero si ponemos otro tipo de intereses personales, de ambición, de promoción o de cualquier otra cosa,
de beneficio personal, entonces vemos que esto no se puede ver como una verdadera conversión. Y cuando se vea entonces uno sin el problema, volverá a sus andadas, a los viejos caminos, como dicen, ¿no? La cabra tira al monte. Pues la carne que no ha sido destronada, pues se seguirá gobernando la vida. Bien, pues vemos que aquí nos está enseñando acerca de no tomar los compromisos con Dios a la ligera, de cumplir los compromisos, los votos que uno ha hecho. Más aún, el pacto que hemos hecho, y todos los creyentes tenemos ese pacto concertado con el Señor en las aguas del bautismo, en las cuales Él nos promete el perdón de todos nuestros pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Creyendo, el Señor lo hace. Y por lo tanto también de serle fieles a Él como nuestro Señor y nuestro soberano, nosotros como siervos en el pacto. De esa manera están sus promesas sobre nosotros y sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos. Pero vemos que también aquí hay algo también a meditar y a tener en cuenta. Porque fijémonos cómo el Señor les trata o cómo el Señor les habla en el versículo 13. Cómo el Señor les reprende. Así dice Jehová, Dios de Israel: yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, el Señor les está recordando que ellos también habían sido esclavos. Ellos habían sido esclavos y se habían olvidado de esto. Ellos, sus padres, ¿no? Por lo tanto, ellos también, como descendientes, como hijos de ellos, estaba en los lomos de sus padres, siendo esclavos, ¿no? Utilizando la terminología de la Biblia en Hebreos capítulo 7. Bien, pues entonces ellos habían sido esclavos y se habían olvidado de que habían sido esclavos. Entonces ellos, siendo esclavos, el Señor los liberó. Y ahora ellos, estando pues libres y a sus anchas y siendo prosperados y siendo bendecidos, si les viene uno de su pueblo a hacerse esclavo, no se acuerdan de que habían sido esclavos y que el Señor los liberó. Y esto, por lo tanto, nos recuerda también lo que el Señor Jesús dijo en el Evangelio. Nos acordamos de la parábola de los dos deudores, de aquel a cual pues Dios le había perdonado una gran cantidad, una gran suma de dinero, y sin embargo pues él, al que había sido perdonado, encontró a otro pues compañero suyo que le debía en comparación una ínfima parte de dinero, y lo estrangulaba y le metía en la cárcel. Y esto es, por lo tanto, algo a no olvidar. No olvidar que si realmente queremos tener un comportamiento que refleje la gracia de Dios, que refleje el Evangelio, hemos de tener siempre presente, acordarnos que éramos esclavos. Estábamos muertos en delitos, en pecados, y éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Estábamos en la corriente de este mundo, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sin embargo, el Señor nos libró, nos reconcilió consigo mismo por la muerte de su Hijo y nos canceló la multitud de deudas, la multitud de pecados que habíamos hecho contra Él, y el Señor lo hizo por gracia, por la obra de su Hijo Jesucristo. Si nos olvidamos de todas estas cosas, vamos a ver aquellos que nos deben, nuestros deudores, con otros ojos que no son los del Evangelio. Hemos de perdonar como hemos sido perdonados. Nos dice el Señor Jesucristo también que si no perdonamos a los que nos hacen falta, tampoco nos perdona nuestro Padre en los cielos. ¿Por qué? Porque mostraremos que no hemos recibido la gracia y el perdón de Dios si no lo tenemos en el corazón. Hemos de tener en el corazón, de acordarnos que nosotros habíamos sido esclavos, que habíamos estado en Egipto como esclavos, que el Señor nos liberó por su gracia con mano fuerte y brazo extendido, y por lo tanto hemos de
tratar así, de esa manera, a los demás. El sermón del monte, la regla de oro. Haced con los demás de igual manera que quisierais que os hicieran a vosotros. Así pues, hemos de tener este espíritu gobernando en nuestro corazón, y de esa manera estaremos actuando conforme al Evangelio. Nuestro servicio no será un servicio al ojo, con el Señor presente, o con la tribulación ahí presente. Pero si no está la tribulación, pues entonces ya dejó de servir, como los trabajadores que solamente trabajan cuando está el encargado o el patrón delante, pero después se relajan, ¿no? Hemos entonces de tener estas cosas presentes en nuestro corazón y acordarnos que es Jesucristo, Él sí, el testigo fiel y verdadero. Él sí que llevó a cabo sus compromisos, su promesa, su compromiso en el pacto de ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él sí que es el testigo fiel y verdadero, el sí y el amén de todas las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios, el Señor Jesucristo, el fiador del pacto. Él es la garantía de que es así, de que se cumple. Por lo tanto, poniendo nosotros nuestra confianza, no en nosotros mismos, sino ni tampoco en ningún otro hombre. Maldito todo aquel que se apoya en el hombre, nos dice, creo que es Jeremías 17, ¿verdad? Pues si lo ponemos en el hombre, seremos defraudados. Si ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, a Dios en el pacto, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nunca vamos a ser defraudados. Esto juntamente con el no temer al hombre, temer a Dios por encima de todas las cosas. Que el Señor, por lo tanto, guarde estas palabras en nuestros corazones y que, sí, de esta manera nosotros tengamos un corazón verdadero, un corazón íntegro para con el Señor, que verdaderamente guarda de corazón sus palabras. Que así sea. Amén.